Vamos a, vamos a comenzar con el tema, con la clase de hoy. Como bien saben, pues estamos, como dijo Rosa, estamos ya la penúltima clase de este crecimiento número 3. Ya casi a la mitad, ¿verdad? De lo que es este taller, esta preparación. Estamos en la clase número 7, la que vamos a mirar hoy. La semana pasada hablamos sobre el amor de Dios. Bueno, el amor a Dios, ¿ok? Porque ahí hay dos temas distintos, el amor de Dios y el amor a Dios. En este tema, amar a Dios, veíamos cómo nosotros debemos corresponder a ese gran amor que el Señor nos tiene a cada uno de nosotros de manera personal, eh, y que ha decidido, ¿verdad? Que Él es el que toma la iniciativa para amarnos. Entonces, en este tema, el amor a Dios, hemos aprendido que nosotros debemos amarlo con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Esas son las maneras en cómo nosotros vamos a amar a nuestro Padre, a regresar un poco del amor que Él nos da siempre. Y por supuesto que debemos de siempre pedir al Espíritu Santo que nos acompañe y así nosotros podamos crecer en esa relación con Dios, ¿verdad? Esa relación de amor, esa relación de padre e hijo, esa relación filial que debemos de tener para con nuestro Padre, así como lo tenemos con nuestro Padre carnal, con el que nos dio la vida. Igual así debemos de tenerlo también con nuestro Padre espiritual. Eh, se nos, ah, se nos ha dicho, desde en el crecimiento número 2 se habló mucho de la gran importancia de la oración. Hoy, en esta clase, vamos a ver ya más a fondo lo que es la oración. Ese es el tema de esta clase número 7 de que se titula La oración. Ya, como ustedes saben, han escuchado, se nos ha dicho mucho, ¿verdad? Que la importancia que tiene esta palabra, la oración, en nuestra vida personal, en nuestra vida de familia, en nuestra vida en la comunidad que tenemos también es muy importante. Como ya les decía, ya casi por terminar este crecimiento número 3, estamos prácticamente a la mitad de esta preparación y es tiempo de que hagamos nosotros una autoevaluación para ver cómo está nuestra oración, para ver si realmente le estoy dando el lugar que merece en mi vida, si le estoy dando el tiempo o lo estoy haciendo al aventón, si lo estoy haciendo de manera constante o cuando me acuerdo o cuando tengo una necesidad. Aquí es un momento de hacer un alto y de valorar, de auto evaluarnos cómo está la oración en nuestra vida. Durante años nosotros hemos rezado repitiendo fórmulas establecidas sin poner un verdadero interés en lo que decimos. ¿Qué son estas? Pues son los rezos, ¿verdad? Aquí queremos hacer un hincapié muy grande, porque luego después se entiende otra cosa diferente. Lo que nosotros estamos diciendo aquí, que los rezos son importantes. No le estamos quitando el lugar que merece a un rezo, al rosario, por ejemplo, a la coronilla de la misericordia. No sé qué otro rezo puedas tú hacer,
o acostumbres a hacer, no le estamos quitando el lugar que merece, sino que nosotros estamos pidiendo tener oración. Ya vimos la diferencia entre un rezo y la oración. El rezo, pues, es repetir una oración, una misma oración constantemente, que nos dice que muchas de las veces se convierte en una fórmula mecánica, vacía, sin vida, sin calor. ¿Por qué? Porque lo hacemos automáticamente, ¿ok? A veces, ¿cuántas veces hemos escuchado a personas, por decir, cuando vamos a los novenarios, ¿no? A veces ni siquiera se le entiende a la persona que está rezando el Padre Nuestro porque parece que la van correteando. Entonces, eso es un rezo. Repetir la misma frase o varias frases, eso es un rezo. Como les decía ahorita, el rosario, la coronilla, el rosario de liberación, el rosario de la rosa mística, mm, simplemente el Ave María, las letanías, no sé, esos son rezos, ¿ok? Y lo que nosotros estamos aquí haciendo hincapié es en la oración. La oración es tener este diálogo con el Señor, hablarle, dejarle que el Señor también hable, que yo lo pueda escuchar, que el Señor me responda a lo que yo le estoy diciendo. Eso es a lo que nos referimos con la oración. Claro que si tú haces un rezo antes de empezar tu oración, está bien. Vuelvo a decirlo, vuelvo y repito, no le estoy quitando el lugar o la importancia a ese rezo, sino simplemente estoy diciendo que debemos de tener más ese diálogo con el Señor, más esa oración, esa de yo, decirle al Señor lo que siento, lo que pienso, lo que me duele, lo que me mortifica, lo que le agradezco. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros tengamos con Él en ese momento de intimidad, en ese momento de oración con Él. El Espíritu Santo nos está enseñando hoy en día que ya no son los tiempos de rezar, nos quiere enseñar a orar. Vuelvo a decirlo porque ya en otras ocasiones mm, se ha distorsionado esto, que dicen, oye, pues entonces ya no voy a rezar, apenas empezaba a rezar el rosario y ahora tú me dices que ya no lo rece. No, no estamos diciendo eso, ¿ok? Estamos diciendo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar a orar, a tener este diálogo con Dios espontáneamente, libremente, como un hijo habla a su padre. A lo mejor nosotros en nuestra cultura, en nuestra crianza, no se nos enseñó a tener esa libertad, esa comunicación tan abierta con nuestros padres, ¿verdad? Por respeto, por temor a veces, por como quieras tú llamarlo, no se nos enseñó a tener con nuestros padres biológicos, ese diálogo, esa comunicación. Si tú lo tuviste con tu padre o tu madre o lo tienes todavía, pues qué bueno, ¿verdad? Pero ahora, los que ya somos padres y que queremos que no queremos que repitan eso mismo que nosotros vivimos, de tenerle ese miedo a nuestros padres al comunicarles algo, queremos que nuestros hijos hablen con nosotros, que nos digan lo que sienten, lo que les gusta, lo que no les gusta. Así igual, Dios quiere que nosotros le hablemos a Él, que le digamos, que clamemos a Él, que en el momento en que estemos pasando una dificultad se lo hagamos saber, que en el momento que estemos felices o que algo nos agrade también se lo hagamos saber. Entonces, eso es lo que ahorita es lo que el Espíritu Santo nos está pidiendo a nosotros que hagamos, que tengamos esa confianza de dirigirnos a nuestro Padre como lo que es nuestro Padre, para que podamos hablar directamente con Él, comunicarnos con Él en lo que queramos nosotros decirle. El significado de orar. ¿Qué significa orar? Nos dice que
contar con la existencia de Dios, ponerse en su presencia, reconocer su poder y encomendarse a Él. Eso es un significado que nos da de orar, ¿ok? Contar con la existencia de Dios, ponernos en su presencia, dice, reconocer su poder y encomendarnos siempre a Él. Presentar ante Dios la alegría y la miseria del mundo, porque cuántas veces lo único que hacemos en nuestra oración es pedir y dolernos de lo que está pasando, pero no agradecer de algo bueno, no reconocer la dicha que sentimos por tal o cual cosa, ¿verdad? Simplemente estamos viendo lo malo que sucede a nuestro alrededor. Nos dice que también es oír la palabra de Dios y responder a ella. Ya hemos dicho mucho y se ha insistido en hacer oración, leer la palabra para ver si el Señor nos contesta en su palabra, lo que nosotros estamos dialogando con Él. Eso es lo que quiere decir. Y pues también nos dice vivir con Dios. ¿Por qué vivir con Dios? Porque vuelvo a decirlo, ¿cuántas veces nada más nos recordamos del Señor o nos acordamos del Señor cuando tenemos un momento difícil? Vivir con Dios es en la mañana, cuando me levanto, cuando me veo al espejo y me sonrío y digo gracias por un nuevo día, por los alimentos, por mis perros que están afuera y me contestan y me reciben contentos en la mañana cuando me miran, porque voy al trabajo, porque llevo a mis hijos a la escuela. En cada una de esas cosas que veamos siempre el rostro del Señor. ¿Y por qué no en los momentos difíciles también? Con más ganas ver ahí la presencia del Señor, que no nos va a dejar solos. ¿Por qué? Porque un padre nunca deja solo a su hijo, nunca lo abandona. Así el Señor quiere estar siempre con nosotros en todo momento. Los discípulos de Jesús eran judíos creyentes que rezaban las antiguas oraciones del pueblo de Dios y le alababan como rey y señor. Reconocían los discípulos el poder, el señorío de Dios, de su Dios, y lo alababan, se lo reconocían, se lo decían. Ellos sabían que era un Dios poderoso, un Dios grande y sobre todo santo. Cuando dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar. Jesús les dijo algo que a ellos tal vez nunca se les hubiera ocurrido, algo que ellos nunca nadie les había dicho, algo que era como prácticamente una herejía, llamar Padre a Dios. Eso fue lo que Jesús primero que nada les enseñó a sus discípulos al momento de orar, de dirigirse a Dios, no tanto como rey, como señor, como Dios, como santo, sino más bien de decirle Padre. Eso fue lo que Jesús le enseñó, le transmitió a sus discípulos. Jesús mismo empleó esta invocación, pues decía Abba, Padre, esa palabra Abba, era la palabra con la que los niños se dirigían a sus padres. Entonces, Jesús nos está diciendo que nosotros podemos ser como niños también, de dirigirnos a Dios como nuestro Padre, como ese papito, con esa manera cariñosa, ¿verdad? De llamarle a Dios. Vamos a leer, por favor, Marcos 14:36. Amén. Decía Abad, o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esa copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra de Dios.
Gloria a ti, Señor Señor Jesús. Jesús. Entonces ahí nos da el ejemplo de cómo Jesús, al momento de hacer su oración, se dirigía con esa palabra, Abba, como ese niño, ¿verdad? A pesar de que era ya un hombre adulto, él todavía se chiqueaba, por así decirlo, con su padre y le decía esa palabra eh, que solo los niños de Palestina la utilizaban, ¿verdad? Al momento de dirigirse a su papá. Vamos a leer ahora Romanos 8, por favor, del 15 al 16. Amén. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos para volver al temor, sino que recibieron un espíritu de hijos adoptivos, el que los enseña este grito, Abba, o sea, Padre. El mismo espíritu le asegurará a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, la carta a los romanos, aquí ya no es el evangelio, ya no es el mismo Jesús el que está hablando, está transmitiéndolo los discípulos de Jesús, son los que están transmitiendo el hecho de decir, Abba, ¿verdad? Es lo que ellos dicen aquí, es que el Espíritu, dice, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba. O sea, si tú crees, si tú sientes que eres realmente hijo de Dios, pues te vas a dirigir a Dios como padre, ¿verdad? Le vas a decir esa palabra de Abba. Vamos a leer Gálatas 4:6, por favor. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esa es una prueba, dice. Somos hijos de Dios. Entonces, por eso Jesús no les dijo todas estas palabras, ¿no? Simplemente les dijo que podían llamar a Dios Abba, le podían decir Padre, simplemente, ¿verdad? En la oración que Jesús les enseñó, empieza con esa palabra, Padre nuestro. Entonces, ahí vemos la importancia de que Jesús nos reconoce como hijos de Dios. Nos está dando el lugar que nosotros merecemos al decirnos que podemos llamar a su Padre, nuestro Padre, también lo podemos llamar igual. Jesús nos enseña a orar, pues Él es el más grande ejemplo de oración. ¿Cuántas veces vemos en la Sagrada Escritura de que Jesús, después de algún suceso, después de mostrarse, después de alguna plática, alguna prédica que tuvo, dice que se retiró, nos dice la palabra de Dios, se retiró a orar? Después de que algo sucedía en su vida, Jesús siempre se retiraba a orar, a tener ese diálogo con su Padre. En los momentos grandes de su vida, se retiró a orar, como la oración en el huerto de Getsemaní, ese momento tan difícil para Jesús. Lo único que hizo fue orar. A lo mejor pudo haber escapado, a lo mejor pudo haber salido huyendo lejos para que nadie lo encontrara, pero lo único que hizo fue orar. Jesús siempre tuvo una oración directa y sencilla con su Padre, o sea, siempre se dirigió al Padre. Y en esto se pone de manifiesto lo mucho que nos engañamos a nosotros mismos si descuidamos este diálogo con Dios. Entonces, no podemos descuidar esta oración, este diálogo con Dios, porque la misma palabra de Dios nos invita que constantemente estemos orando, nos dice, orad,
orar en todo momento. Vamos a ver qué dice Lucas 18:1, por favor. Amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Entonces dice Jesús, deben orar siempre, siempre, en todo momento. Como decía ahorita, en momentos alegres, en momentos de prueba, en momentos difíciles, en momentos tristes, siempre tenemos que orar. Colosenses 4:2, por favor. Sean constantes en la oración. Quédense velando para dar gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces dice, sean constantes. Hay que velar, dice, para dar gracias. Antes, sobre todo en los grupos de oración o no sé si en los grupos en que tú pertenezcas o en los que participes, se acostumbre a hacer las cadenas, no como cadenas de oración, como le llaman, sino que cada persona se compromete a rezar de cierta hora a cierta hora, y las 24 horas, no recuerdo cómo le llaman. Si alguien lo recuerda, me puede decir. Entonces, ahí es cuando estamos orando constantemente, en madrugada, de mañana, de tarde, de noche, a cualquier hora se está haciendo esa oración. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses, por favor, 5:17. Ok, amén. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:17. Oren sin cesar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ahí nos muestra que en todo momento debemos de nosotros de estar orando sin cesar, en todo momento. Dice que en las madrugadas, que velemos, dice, para dar gracias, para alabar al Señor. En todo momento, nosotros debemos de siempre estar orando. Con frecuencia pensamos que la oración es asunto de nuestra disposición. ¿Ustedes creen que la oración sea igual a disposición? A si tengo tiempo, a si me desocupo, o si ya no tengo nada que hacer, o si estoy muy cansada, o si no estoy cansada. ¿Ustedes creen que eso sea así? No, ¿verdad? La oración no es asunto de nuestra disposición de ánimo, de nuestro humor, y sobre todo que Satanás sabe perfectamente esto y nos aparta más y más de una vida de oración. Y nos dice la imagen aquí, la tentación no es pecado. Pecado es caer en tentación. Entonces tenemos que resistir. Si Satanás te dice o sabe que si tienes muchas cosas que hacer, pues no vas a orar. Entonces, a lo mejor Satanás te pone en tu mente, ay, pues es que estás muy cansado, ya vete a dormir. O tómate una siesta en vez de que te pongas a hacer cualquier cosa, pues vete a acostar un ratito, hombre, media hora, una hora que tiene, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que resistir, no podemos dejarnos llevar por esa tentación, porque muy claro dice, la tentación no es pecado. Pecado es caer en esa tentación. Olvidamos que la palabra orar es una orden, fíjate bien, es una orden. Leamos Mateo 26:41, por favor. Amén.
Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen voluntad, pero son débiles. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, fíjense, ahí sabe muy bien, Mateo nos está diciendo que somos débiles, ¿verdad? Dice que somos débiles. Entonces, debemos estar despiertos y recen, dice, para no caer en la tentación. Entonces, debemos de resistir, debemos de orar para no caer en esa tentación, porque nuestra carne nos dice es débil. Somos seres humanos, recordemos, y podemos caer muy fácil en la tentación. Esta palabra ha salido de la boca del Señor, de los señores, y ante todo, y ante ella no hay más que una actitud, que es la del que obedece. Esa debe de ser nuestra actitud, obedecer. Jesús nos ha liberado de todos los poderes de las tinieblas que quieren apartarnos de la oración. Entonces, Jesús con su muerte, con su vida, muerte y resurrección, nos ha apartado, nos ha liberado de los poderes de las tinieblas que nos quieren apartar de la oración. ¿Por qué? Porque decíamos que la oración nos hace más fuertes, hace crecer nuestra fe. Y lógico que Satanás pues no quiere que nosotros tengamos nuestra fe grande, no quiere que seamos grandes en nuestra oración, en nuestra relación con el Señor. El Señor nos llama a una vida total de oración, a una vida de constante intercambio con Él. Entonces tenemos nosotros que tener ese diálogo constante con el Señor. El mandato de orar no dice que oremos solamente por la mañana o al mediodía o a la noche. Es muy cierto que debemos nosotros de establecer ciertos tiempos de oración, pero debe de haber un momento de oración. Nuestra vida debe de ser de total de oración. ¿Qué queremos decir con esto? Que sí está bien que dispongamos un tiempo en el momento que para ti sea más factible hacerlo, en el momento que tú tengas el mejor tiempo para hacerlo, pero lo importante es que todo el día te estés acordando del Señor. Lo que les decía ahorita al principio, ¿verdad? En cada situación veamos al Señor. Por eso nos dice, nos llama a una vida total de oración. No quiere decir que te vas a pasar las 24 horas del día hincado, rezando, orando. No, sino que en cada cosa que tú realices, que tú hagas o el momento que estés quieto, en cada situación cuando estés manejando, cuando estás yendo a algún lugar, ahí tengas esa relación con el Señor, ahí lo menciones, ahí te acuerdes o ahí platiques con Él de lo que pasó en ese mismo instante o de lo que está pasando, no lo sé. Solo tú lo puedes saber, ¿verdad? Porque eso ya es algo muy personal de cada uno de nosotros. Si llegáramos nosotros a comprender que la oración aumenta nuestro tiempo y da a todas nuestras tareas paz, amor, paciencia. Y con ello, buen fin se grabaría en nosotros de manera inolvidable esto. Primero, afilar los instrumentos, luego usarlos, o sea, sobre todo y primero que nada, orar. ¿Cómo vamos a comprender esto? La oración nos va a traer a nuestra vida paz, nos va a traer amor y nos va a traer paciencia, ¿ok? Con estos tres nosotros vamos a lograr, como dice aquí, que sea una vida de oración. En nuestra vida dice,
habrá esa cosecha y nuestra cosecha será la victoria sobre nuestras apetencias y tentaciones. Entonces, por eso nuestra vida debe de estar basada en la oración para tener esa paz, esa tranquilidad conmigo misma y con las demás personas y sobre todo con Dios, tener esa gracia del Señor, porque al tener yo una buena relación con el Señor, tengo la gracia del Señor, ¿verdad? Tengo la gracia del Padre. Al tener esa gracia, paz con el Señor, pues lógico que también siempre voy a tener su amor, ¿verdad? Pero voy a poderlo experimentar aún mucho más y voy a poder también transmitirlo a los demás. Eso es lo que debe de quedarnos claro también. Y la paciencia, pues lógico que vamos a tener que aceptar. Ya no es tolerar, ¿sí? Ya no es tolerar a las personas, a quien me disgusta o a quien no me cae bien, sino aceptar a las personas tal y como son, porque no podemos cambiarlas, ¿verdad? Aun cuando le pidamos mucho al Señor que las cambie y que las haga a nuestra manera, pues no lo podemos hacer. Vamos a tener más bien esa aceptación hacia las demás personas y también, sobre todo, a las situaciones, porque cuántas veces una situación nos sobrepasa. Creemos que es mucho más fuerte que nosotros, que no la podemos controlar, que no tenemos la habilidad para sobrellevar esa situación. Entonces tenemos que pedir al Señor también la paciencia para soportar lo que está pasando, lo que sucede y sobre todo para saber actuar con sabiduría para salir adelante de lo que nos está sucediendo. Entonces, si nuestra vida, dice aquí, tal como sea nuestra vida de oración, si nuestra vida de oración es constante, así será nuestra vida, nuestra cosecha. Vamos a poder cosechar los mejores frutos. Así será nuestra victoria sobre nuestras apetencias y tentaciones, sobre las cosas que nos quieren robar la gracia del Señor, las cosas que nos quieren robar la paz del Señor, las cosas que nos quieren robar el sentir el amor del Señor, porque cuántas veces no viene el enemigo y nos dice, mira, pues ahí te la llevas en la clase y ahí estás y haces la tarea y de todas maneras tienes un montón de problemas, ¿para qué lo haces o para qué vas? ¿Verdad? ¿Sí o no nos pasa? Entonces, si nuestra vida es constante oración, estas apetencias y tentaciones no nos van a dejar caer. No vamos a poder caer en ellas y vamos a poder salir victoriosos. Cuando oramos, alabamos la victoria de Jesús sobre nuestros pecados. Pedimos la liberación de nuestras ataduras. Luchamos para que otras almas alcancen la fe. Atacamos al reino de Satanás. Fíjate todo lo que pasa cuando nosotros oramos. Alabamos la victoria de Jesús, que es lo que más le repatea al enemigo, ¿verdad? Esa victoria que Jesús tuvo sobre la muerte y que a nosotros también nos hace victoriosos. Pedimos al Señor que nos libre de lo que no nos deja caminar, de nuestros pecados, de esas situaciones a las que a veces estamos tan acostumbrados que no queremos salir de ellas, que nos sentimos cómodos ahí aún cuando estamos sufriendo, ¿verdad? Luchamos para que las demás almas alcancen la fe, como con nuestras oraciones, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, con nuestro testimonio de vida. Ahí es como las otras personas también van a querer acercarse y van a acrecentar también su fe. ¿Cuántas veces oramos por las personas que ya han muerto? ¿Cuántas veces por una oración sincera de corazón salvamos a una alma del purgatorio?
atacamos al reino de Satanás. Lo hacemos que nos dice mucho por ahí que cada vez que tomamos el rosario o que rezamos el Ave María, es como si le estuviéramos dando una bofetada, dice a Satanás. Al intentar quitarle su presa a Satanás, hemos de esperar resistencia y ataques de su parte. Entonces, el enemigo siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente en nuestras vidas, sobre todo porque nosotros queremos cambiar, queremos dejar ese hombre viejo y convertirnos en un hombre nuevo. Entonces a Satanás no le gusta. ¿Por qué? Porque ya nos tenía de su lado. Y al momento de querer cambiar, al momento de querer ser mejores, ser diferentes, dejar de ser de su rebaño o de parte de él, pues lógico que no le va a gustar y nos va a dar ataques, ¿verdad? Nos va a atacar de muchas maneras para que nosotros no queramos salir de ahí, para que queramos continuar en su lado. Ahora bien, dice la oración, no es un monólogo, no es solamente yo voy a estar hable y hable y hable y hable y hable y ya, sino que es un diálogo, una conversación, porque nos dice que Dios no es una estatua muda, sino es un interlocutor, o sea, escucha, pero también nos puede contestar. Parte importante de la oración es también escuchar a Dios. Más que aprender nosotros a orar, tenemos que aprender a escuchar a Dios. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere contestar en lo que nosotros estamos preguntando? Él tiene muchas cosas que decirnos, mucho más importantes de lo que nosotros podemos decirle a Él. Dios puede hablarnos interiormente en el silencio del alma. Entonces, tenemos que a veces que callar, simplemente callar y disfrutar de ese silencio y poner mucha atención, abrir nuestros oídos espirituales para escuchar lo que el Señor quiera decirnos, lo que el Señor quiera hablarnos en ese momento. Pero el hablar de Dios al hombre tiene también otro cauce normal, que es la Sagrada Eucaristía, la oración y la lectura de la palabra. Estas tres nos garantizan canales directos de Dios a nosotros. Si tú puedes disfrutar de este banquete del Señor, del comer de su pan, de su cuerpo y de su sangre, pues no lo desaproveches. Si tú puedes, sabemos que los tiempos, pues ahorita apenas está un poco como que volviendo toda la normalidad. A lo mejor a veces decimos, no, pues todavía no voy a asistir a misa o no sé. Entonces, tenemos nosotros que aprovechar, dice, estos canales directos a Dios, porque en la celebración eucarística, ahí encontramos estas tres: la Sagrada Eucaristía, la oración y sobre todo la lectura de la palabra. Recordemos lo que Jesús le contestó a Satanás en esa tentación cuando le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces también es importante que nosotros nos nutramos con la palabra del Señor. Vamos ahora a ver, aquí tenemos un reloj, ¿sí? Y para que un reloj pueda funcionar correctamente, pues debe de tener muchas partes, ¿no? Como las que podemos ver aquí. Yo pues no soy relojera ni nada por el estilo, ¿no? Pero aquí podemos ver cada una de las cosas que lleva por dentro un reloj. Si nosotros lo desbaratamos y podemos ver muchos engranajes y muchas cosas que llevan adentro, a veces tan diminutas, ¿verdad? Que porque pues están en algo muy, muy pequeño. Así, para que todo funcione correctamente, pues debe de tener
cada una de estas partes y pues lógico no le puede hacer falta alguna porque si le falta alguna pues no va a funcionar correctamente, ¿no? Entonces, al igual que cuando nosotros preparamos algo de comer, una receta, por ejemplo, si le falta algún ingrediente, pues es lógico que no va a tener el mismo sabor o la misma consistencia que teniendo pues cada uno de los ingredientes que lleva esa receta. Así, de la misma manera, la oración tiene ciertos elementos, ¿ok? Que son muy importantes para que ésta funcione, para que ésta logre el objetivo o el cometido o por qué la estoy haciendo. ¿Ok? Es muy importante que estos elementos siempre estén presentes en nuestra oración, que son humildad, confianza, perseverancia y docilidad de voluntad. ¿Qué nos quiere decir humildad, perdón? Debemos de pensar que Dios es nuestro Señor y Creador y nosotros somos tan débiles, tan pequeños, esas criaturas pecadoras que dependemos completamente de Él. Por eso debemos de orar con humildad. Siempre tenemos que reconocernos pequeños, indefensos ante el Señor, para que Él sea el que sea enaltecido, para que Él sea el grande, el poderoso, ¿verdad? Tenemos que reconocer al Señor. ¿Cómo le voy a reconocer al Señor que es poderoso cuando yo tengo mi ego por los cielos, ¿verdad? Cuando yo puedo decir es que yo puedo hacer cualquier cosa, no necesito del Señor para lograr algo. Ahí no estoy teniendo humildad. Al momento en que yo me reconozca como débil, como pequeña, como que necesito al Señor para hacer las cosas, ahí estoy mostrando mi humildad. Confianza. ¿Cómo debe de ser la confianza? Dios es nuestro Padre que atiende, dice, nuestras súplicas, aunque muchas veces de manera distinta a la que nosotros esperamos. A veces queremos que el Señor haga las cosas ya, en cuanto le pedimos, en cuanto clamamos a Él, queremos que ya en ese momento se hagan las cosas. Pero debemos de entender que el Señor sabe cuándo es el mejor tiempo y qué es lo que mejor nos conviene a nosotros. Entonces debemos de orar con confianza, pensando, creyendo que no sabemos cuándo se hagan las cosas, pero que se harán en el momento en el que el Señor crea que son más adecuados o en el momento más exacto es cuando se va a hacer. Entonces, por eso debe de ser nuestra oración de confianza, en creer que el Señor nos ha escuchado y que Él hará su voluntad en el momento más adecuado. Perseverancia. Cristo dice, no cesó, no se cansó, no paró de orar en el Monte de los Olivos. A pesar de que estaba sufriendo, a pesar de que tenía esa incertidumbre, a pesar de que él miró todo lo que pasaría, no paró de orar. Jesús no paró de orar. Perseveró en su oración a pesar de que su alma estaba triste hasta la muerte. Por eso nos enseñó a nosotros que debemos orar con perseverancia, ¿sí? A pesar del momento tan difícil que estemos viviendo, tenemos que perseverar en la oración, tenemos que seguir orando, no debemos cansar. No nos debemos cansar y no debemos de desistir en nuestra oración. Que si el Señor no nos ha escuchado, no nos ha contestado, no nos ha
dado lo que nosotros le hemos pedido. No debemos de parar en nuestra oración. Debe de seguir siendo más y más cada vez, más constante. Y docilidad de voluntad. Dice, debemos estar dispuestos a tener el tipo de oración que Dios quiera cada día para nosotros. Esto es orar con docilidad de voluntad. Tenemos que tener esa docilidad para orar. No en el momento en el que me nazca, como decimos a veces, es que no voy a misa porque no me nace. O cuando me nace voy a ir a misa. No, no debe de ser cuando me nace voy a orar. No, debe de ser en todo momento. Debemos de tener esa docilidad para orar en todo momento y en cualquier tipo de oración. Ya hemos visto en el crecimiento todos los tipos de oración, ¿sí? Ya sabemos un poquito sobre eso. Entonces, eso es la docilidad de voluntad. Vamos a ver ahora las clases de oración, ¿sí? Como ya vimos anteriormente, les decía ahorita en el crecimiento número 2, si mal no recuerdo, una vida de oración se compone, entre otras muchas formas. Estas son los tipos de oración o las clases de oración. Oración de petición, oración de acción de gracias, oración de intercesión, oración de adoración o alabanza, oración constante, oración de intimidad o de unión con Dios. ¿Ok? Estas son las clases de oración. Vamos a empezar, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. La oración de petición. Casi todos los hombres, incluso aquellos que nada o muy poco saben de oración, recurren a la oración de petición. O sea, esto es muy, muy común que todos pidamos siempre algo cuando cuando lo necesitemos, ¿verdad? Y cuando nos dirigimos al Señor es para pedirle algo. Vamos a leer Marcos 11:24, por favor. Amén. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y le recibirán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, está bien, eso nos está diciendo esta palabra del evangelista Marcos, nos está diciendo que está bien que nosotros pidamos, porque dice, crean que el Señor así se los dará. No lo dice tal cual como lo dije, ¿verdad? Pero estoy parafraseando. Entonces, nosotros tenemos que pedir creyendo que el Señor nos ha escuchado y que nos dará lo que nosotros le hemos pedido. Vamos a leer Mateo 7:7, por favor. Amén. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, pues ahí nos vuelve a decirnos, pidan y se les dará. Entonces, a veces somos muy pediches, estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo, pero tenemos que tener la convicción, como lo veíamos ahorita anteriormente, de que si es algo bueno para mí, si es algo que me conviene, el Señor así me lo dará. Entonces, siempre es muy importante que tengamos presente en nuestra oración la oración de petición. Esto sucede cuando se encuentran en una gran necesidad, como les decía ahorita. Al existir una necesidad que no podemos resolver, pedimos y muchas veces nuestra oración, aunque ha sido hecha con fervor, con toda humildad, etcétera, no se obtiene una respuesta. Entonces ahí nosotros tenemos que tener confianza, tenemos que tener perseverancia de que el Señor en su momento nos dará lo que nosotros le estemos pidiendo.
yo les confieso que tengo como 4 años pidiendo algo al Señor y todavía no ha sido mi tiempo, pero aún así no desisto. Yo sigo pidiendo y sigo pidiendo. Y yo entiendo y le digo al Señor que yo sé que no son sus tiempos. Yo le digo que se haga cuando sea el mejor momento, que me dé tolerancia y que me dé sabiduría para actuar, para hacer las cosas, para no desesperarme. Y créanme que el Señor ahí está. Él no me lo ha concedido, pero no por eso sí dejo de pedírselo. Entonces, les digo, tengo como 4 años pidiendo al Señor. Santa Mónica oró por su hijo más de 30 años. Entonces, tengo esperanza. Tengo esperanza que en algún momento el Señor me conceda lo que yo le he estado pidiendo. ¿Por qué? Porque a veces el Señor no nos contesta o porque a veces no nos da lo que nosotros estamos pidiendo. Porque solo a los hijos se les da el derecho y se les ha prometido el ser atendidos en sus oraciones. No quiere decir que yo no sea hija del Señor, sino que el Señor todavía no ve que es el tiempo conveniente para lo que yo le he estado pidiendo. Pero nos pregunta por qué. No es tanto el por qué no nos ha dado lo que hemos pedido, sino por qué podemos pedirle, es lo que nos está preguntando. Porque solo a los hijos se les da el derecho y se les ha prometido el ser atendidos en sus oraciones. Entonces, aquí nos contesta que nosotros podemos pedirle al Señor. ¿Cuántas veces nos dicen, es que es una vez nada más la que le tienes que pedir al Señor porque el Señor ya sabe lo que necesitas? No, Él es mi padre, yo soy su hija y yo le puedo pedir las veces que yo quiera y cuanto yo quiera, ya sabrá el Señor si me lo da o no me lo da. Eso es lo que nosotros tenemos que creernos. Dice la escritura que Jesús al morir nos lleva de nuevo al corazón del Padre y de la condición de siervos nos hace o nos constituye en hijos. Vamos a ver qué dice Juan 1:12, por favor. Amén. Pero a todos los que lo recibieron les dio la capacidad para ser hijos de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Dice, Jesús. a todos los que lo recibieron. Yo te pregunto a ti, ¿tú ya recibiste al Señor? ¿Tú ya te puedes contar como un hijo del Señor? Hijos son aquellos que ya no viven en la servidumbre, sino que han recibido el espíritu de adopción y claman, Abba, Padre. Leamos Romanos 8:15, por favor. Entonces no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces ya somos hijos, ya somos parte del Señor. Somos, al recibir el Espíritu, entonces el Espíritu Santo, ya podemos contarnos como hijos de Dios. Ya podemos dirigirnos a Él como Abba. Eso es lo que nos dice la Escritura. Todo padre se complace en dar a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Leamos Lucas 11, por favor. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. Habrá un padre entre todos ustedes
que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, tú como padre, a veces, ¿cuántas veces, bueno, al menos a mí me ha pasado, que mis hijos me piden algo y no tengo cómo dárselos en el momento? Entonces, me puedo sentir mal, ¿verdad? Puedo sentirme mal porque no le estoy dando lo que él me está pidiendo. Pero en un momento u otro trato de... Apaguen sus micrófonos, por favor. En un momento u otro trato de complacer lo que mi hijo me está pidiendo. Entonces ya me siento bien, ¿verdad? Me siento a gusto porque le di a mi hijo algo que él quería. Entonces, imagínense cómo el Padre nos va a dar algo que no queramos o no nos va a dar algo que nosotros le estemos pidiendo. Entonces, aquí nos vuelve a decir la Escritura: pidan y se les dará, hablen o toquen y se les abrirá. Habrá un padre, dice, que en vez de un pan, dé una serpiente a su hijo. Entonces, el Señor siempre nos va a dar cosas buenas y siempre va a estar atento a lo que nosotros necesitemos. Algunas veces, al recibir contestación a nuestras peticiones, recibimos corrección fraterna. Corrección paterna. Un buen hijo recibe también las correcciones de su Padre Celestial y sabe que debe aceptarlas. A veces no nos agradan las correcciones, no nos gusta que nos llamen la atención o que nos digan, mira, hiciste esto mal, ¿verdad? No nos gusta eso. Pero como buenos hijos, dice aquí, tenemos que aceptar también esas correcciones. ¿Por qué? Porque esas correcciones nos van a hacer crecer, nos van a hacer cambiar en nuestra forma de ser, nos van a hacer mejores personas, mejores hijos, mejores seres humanos y sobre todo mejores cristianos. No por ser corregidos somos menos amados por Dios. Al contrario, es una muestra de su infinito amor y prueba segura de no ser bastardos, sino legítimos hijos. Si nosotros no le importáramos al Señor, nos dejara ahí se va, a como sea, ahí que se críe como quiera, o que le haga como quiera o como pueda, ¿verdad? Porque no somos sus hijos legítimos. Pero el Señor nos está diciendo que somos sus hijos amados, por eso nos está corrigiendo. Es una muestra de ese amor infinito que el Señor tiene para con nosotros. A la vez que nos prepara para nuevos regalos de la mano del Padre. Vamos a ver qué dice Hebreos 12, del 5 al 13. Amén. Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos, dice en la Escritura. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Soporten ustedes el castigo y así Dios los tratará como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, es que ustedes no son hijos legítimos, sino ilegítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los representábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo más conveniente. Lo que más conveniente les parecía. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él.
Ciertamente, ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele, pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Entonces, pues aquí nos dice muy claro, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos que hacer. Nos dice muy claro de cómo nos corregían, dicen nuestros padres, sin ver ellos lo que vendría en un futuro. Y el Señor nos está corrigiendo porque sabe lo que viene para nosotros en un futuro. Nos está preparando para lo mejor que puede venir en un futuro. Un verdadero hijo no duda sobre si hay o no hay oraciones atendidas. Fíjate muy bien, esto nos tiene que también quedar muy claro. Un verdadero hijo no duda si hay o no hay oraciones atendidas, pues tiene la seguridad de que su petición será resuelta, aunque a veces de un modo distinto al que imaginaba. A lo mejor en un tiempo distinto, a lo mejor con un resultado diferente, no sabemos, pero nosotros tenemos que tener, como decíamos ahorita, perseverancia y confianza en el Señor. Vamos a ver ahora la oración de acción de gracias. Vamos a leer Colosenses 2 del 6 al 7, por favor. Amén. Por eso, así como aceptaron ustedes al Señor Jesucristo, así deben vivir unidos a Él, con profundas raíces en Él, firmemente basados en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, siempre debemos de dar gracias a Dios. En todo momento o por cualquier situación, nosotros tenemos que siempre dar gracias a Dios. En la acción de gracias hay una fuerza muy particular. Si yo doy a alguien, expreso con ello que creo firmemente en sus promesas y espero el cumplimiento de ellas. Fíjate, esto como que lleva un doble sentido. Al momento de agradecerle al Señor, le estoy pidiendo algo, estoy haciendo una oración de petición, pero también le estoy agradeciendo al Señor lo que le pedí. ¿Qué quiere decir con esto? Con esto estoy diciendo que estoy esperando, que creo que lo que yo le pedí al Señor se hará, ¿sí? Por eso es como les digo que lleva como un doble sentido. El que da gracias a Dios de antemano, o sea, antes, reconoce su grandeza y confía en su amor. El que da gracias al Señor antes de que se hayan hecho las cosas, reconocemos que el Señor las puede lograr. Creemos que el Señor tiene ese amor para con nosotros y nos va a dar lo que nosotros le estamos pidiendo. Por eso es importante también que demos las gracias por eso que le hayamos pedido al Señor, porque sabemos que Él así lo hará. En la palabra de Dios existen muchas promesas y el dar gracias por ellas es tomar posesión de esas promesas que el Señor nos está haciendo. Hacer uso de ellas, aplicarlas a nosotros en este siglo XXI y vivirlas hoy. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de esas promesas, las vamos a hacer vida para cada uno de nosotros. Tenemos derecho a esto porque Cristo las ganó para nosotros. Vamos a ver qué dice el Salmo 50, por favor. Amén. El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra, y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Te alabamos, Señor. Entonces, eh, dice que lo honramos, dice el Señor, cuando nosotros hacemos una oración de gracias, una oración de acción de gracias. Entonces, es muy importante que nosotros la hagamos. Vamos a ver ahora la oración de intercesión. Otra manera de romper definitivamente nuestro egoísmo es interceder por algo o alguien. Fíjate, vamos a romper ese egoísmo de únicamente de pedir por mí, después por mí y al final por mí, dicen por ahí, ¿verdad? No. Tenemos que pedir también por los demás, tenemos que interceder por otras personas. Vamos a leer Santiago 4:17, por favor. Amén. Se me perdió aquí. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínate qué tan grande esto. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado, nos dice la palabra del Señor. Entonces tenemos nosotros que hacer el bien por cualquier persona, no únicamente por mí, por mis hijos, por mi marido, por mi esposa, por mis padres, sino por las demás personas que también son parte de la familia del Señor. El Señor nos ha escogido para liberar en nosotros el poder de su Espíritu. Y a esta elección que nos levanta, limpia, enseña y conduce en una vida en el Espíritu. No a manera de iluminismo, sino de entrega a Él y por Él a los hermanos. Nos presenta una oportunidad para hacer el bien. Al momento en que nosotros estamos haciendo una oración de intercesión, estamos haciendo el bien. Como les digo, no nada más es a interceder o pedir por mí, sino a pedir por las otras personas o por algo más que está sucediendo, a lo mejor no en el lugar donde yo vivo, a lo mejor en otro país, en otro estado, no lo sé. Pero es importante que nosotros también seamos conscientes de las necesidades de las otras personas. El Espíritu de Dios nos enseña a orar, no solo por lo nuestro, sino por nuestros semejantes. Como les decía ahorita, somos una gran familia en Dios, tal vez con ideales diferentes, con pensamientos, con formas, costumbres, con, no sé, diferente todo, pero son nuestros semejantes, son personas que también son amadas por el Señor y que también tienen derecho a que alguien interceda por ellas, que alguien haga el bien a través de una oración de intercesión por ellas. La intercesión solamente alcanza su objetivo cuando se hace con toda sinceridad y constancia, porque toma en serio alcanzar algo determinado, algo de lo que no desiste con facilidad, sino por lo cual sacrifica seriamente tiempo y esfuerzo. Fíjate que es tan importante la oración y a veces, sobre todo la oración de intercesión, a veces, ¿cuántas veces no viene una persona y nos dice el problema por el que está pasando, ¿verdad? Que no es un familiar, es solamente un amigo o un conocido. Si nosotros hacemos una oración sincera, constante por esa persona o por esa situación que está viviendo, créeme que el Señor va a actuar. Y yo he sido testigo de eso, de que si tú oras constantemente por alguien, por el simple hecho de que alguien se acercó como Teo y te pidió
o te confió el problema o la situación por la que estaba pasando y tú la pones en oración a esa persona, créeme que el Señor te va a contestar y el Señor hará su voluntad en esa situación. Orar es permanecer en oración hasta que Dios contesta. Aquí tú, por ejemplo, yo les digo, en esta ocasión se pueden hacer comuniones por tal situación. Se ofrecen comuniones, se ofrecen eucaristías, se ofrecen, al decir Eucaristía estoy refiriéndome a la misa. Se ofrecen confesiones, se ofrecen horas santas, rosarios, visitas al Santísimo. Hay tantas cosas que nosotros podemos ofrecer por la necesidad de otra persona, que créanme que sí es un sacrificio, que sí implica tiempo y que sí implica esfuerzo, pero ten por seguro que el Señor contesta. El Señor nos pone un ejemplo de oración de intercesión en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, del 9 al 26. Vamos a verlo, por favor. Capítulo, es Juan 17. Según, yo había anotado Juan 14. No, es Juan 17, del 9 al 26. Ok. Hey, Diego, voy a hablar. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que son tuyos y que tú me diste. Pues yo todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo ya he sido glorificado a través de ellos. Yo ya no estoy más en el mundo, pero ellos se quedan en el mundo mientras yo vuelvo a ti. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición. Pues en esto había de cumplirse la escritura. Pero ahora que voy a ti y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad, tu palabra es verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra. Que todos sean uno, como tú, Padre, que estás en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Así alcanzarán la perfección en la unidad. Y el mundo conocerá que tú me has enviado y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. Padre, ya que me los has dado, quiero que estén conmigo donde yo estoy y que contemplen la gloria que tú ya me das, porque me amabas antes que comenzara el mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te conocía, y estos a su vez han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con el que tú me amas esté con ellos y también yo esté con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Gracias. Entonces, esta oración es un ejemplo
de oración, de intercesión que hizo Jesús, fíjate bien, ante el Padre, ante su Padre, por sus discípulos. Yo estaba con ellos, dice, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado. Y ninguno de ellos se perdió, solo uno, y ya sabemos quién es, ¿verdad? Porque pues en él habría de cumplirse la escritura. Entonces el Señor Jesús está rogando por sus discípulos, está rogando por quienes lo conocen y por quienes a través de Jesús conocieron al Padre. A través de Jesús creen en el Padre. Entonces, ahí Jesús está pidiendo por nosotros también, porque nosotros hemos conocido al Padre a través de Jesús. Porque Jesús nos ha enviado, dice, son del mundo, bueno, pertenecen al mundo, pero no son del mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos de este mundo, ¿sí? Somos de Dios y hacia Él vamos. Recuerden la clase, aquella donde veíamos el destino del hombre, ¿verdad? Entonces, qué bonita oración que Jesús hace aquí, intercediendo, rogando, pidiendo por sus discípulos, por esas personas que lo han conocido y que lo han amado y que han conocido al Padre también. Entonces aquí Jesús nos enseña a que nosotros también podemos orar por otras personas, aún a lo mejor a veces cuando no las conozcamos. La oración de alabanza. La alabanza encierra un poder que difícilmente comprendemos. La alabanza del nombre de Jesús y de su amor pueden lograr lo que medios humanos no consiguieron. Vamos a ver qué dice el Salmo 34. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Tu alabanza estará continua en mi boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, bendeciré, dice, en todo momento. Bendeciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Entonces, tenemos nosotros que alabar al Señor. A nosotros, criaturas suyas, no nos corresponde otra cosa más que alabar a nuestro Creador que nos ha sacado de la nada. Tenemos que reconocer con la alabanza al Señor que nos ha creado, que nos ha dado todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que nos ha ayudado, que nos ha acompañado, que ha estado con nosotros en todo momento. De eso se trata la oración de alabanza. No cabe mayor dignidad para nosotros que somos como granitos de arena o gotitas de agua, que al alabar y glorificar a aquel, el Todopoderoso, gracias al cual somos. Es incomprensible que unos pobres seres como nosotros nos atrevamos a hacer esperar nuestra alabanza a Dios. Entonces no podemos dejar a Dios esperando que le alabemos. No podemos, Él no puede estar ahí sentado esperando a ver cuándo se nos da la gana para que nosotros le hagamos una oración de alabanza. Hoy mismo debemos decidirnos de una vez por todas a entrar en el coro de adoradores. Tenemos que adorar al Señor, tenemos que alabarlo, tenemos que bendecirlo. No debemos cansarnos de alabar al Señor, para que más tarde en el cielo no falte nuestra voz y para ser contados entre los que lo contemplan, entre los que contemplan su rostro y rodean su trono en jubilosa alegría y alabanza. Entonces, aquí nuestra oración de alabanza debe de ser constante para que el Señor la escuche, para que le guste tu alabanza y para que el día
que estés allá en el cielo, también ahí esté porque le gustó tu alabanza, le gustó tu voz, le gustó la manera en cómo tú le alabaste aquí en vida, en la tierra, pues también quiera Él que le alabes allá en el cielo. Otro tipo de oración es la oración constante. Nos dice constantes en la oración. La oración es la respiración del alma y respirar tiene que hacerse constantemente, pues solo así se puede vivir. Si dejamos de respirar, pues morimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que orar casi como respiramos. Es lo que nos está diciendo. Una vida de oración constante es un constante diálogo del alma con Dios. Por eso les decía ahorita, en cada situación, en cada momento, en cada pensamiento que tengas, recuerda al Señor, en tener ese diálogo, esa alabanza, esa oración constante con el Señor. Si nosotros amamos a Jesús, hablaremos con Él de todos nuestros asuntos. Le presentaremos en la oración todo y lo someteremos todo a su bendición. Vamos a ver qué dice 1 Timoteo 2:8. Por lo tanto, quiero que los hombres oren constantemente, levantando las manos al cielo con recta intención, sin arrebatados ni discusiones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 12, del 9 al 12, por favor. La vida cristiana, el amor. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero, cariño, y adelántense al otro en respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos, sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres, sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nos está diciendo que dice que no seamos flojos, fíjate bien, que no seamos flojos, seamos fervorosos, que seamos explícitos, generosos en nuestra oración. Y dice, oren, y nos vuelve a decir, oren sin cesar. Leamos Santiago 5:16, por favor. Amén. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjate aquí dice, la súplica del justo tiene mucho poder, con tal de que sea perseverante. Debemos de ser perseverantes en nuestra oración. Debe de ser una oración constante en todo momento. Y nos vuelve a decir la palabra, oren sin cesar. Para terminar, queremos decir que una comunidad sin oración es una comunidad muerta. Estamos hablando de los grupos de oración, de los grupos que hay en las parroquias. Si en esos grupos, en esas pequeñas comunidades no hay oración, entonces son una comunidad muerta. De nada servirá trabajar mucho, dar muchas clases, tener gran organización si no hay oración, si no hay algo tan fundamental como la oración. El poder se obtendrá de la oración
y así todas las obras que se realicen estarán ungidas por el Señor. Entonces, si nosotros como comunidad no estamos cimentados en la oración, las cosas que se vayan a hacer, pues no van a tener fruto, no van a tener ese cimiento, no van a ser poderosas, no se van a poder llevar a cabo de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no van a estar ungidas por el Señor. Pero si nosotros perseveramos como comunidad en la oración, ponemos al Señor las cosas que queremos hacer, nuestros planes, nuestros proyectos, ponemos ante todo la oración y al Señor, créeme que los frutos serán grandes y el Señor va a mostrar ahí enormemente su poder en cada una de las cosas que se realicen. Entonces, para finalizar, ya ahora sí está este pequeño cuadro, no sé si lo alcanzan a mirar bien, y nos da una guía de oración, una guía para la oración, establecer tiempo y lugar. Un ejemplo que nos dan o algunos ejemplos es rezar el Padre Nuestro, hacer un examen de conciencia, qué es lo que he cometido, qué he hecho mal o qué he dejado de hacer. Pedir perdón a Dios por eso que he hecho mal o que no he hecho, que he omitido. Adorar a Dios utilizando los salmos o cánticos. Dar gracias a Dios, interceder y orar por los demás. También nos dice que por la mañana podemos hacer el Salmo 121, interceder en la mañana por el día que vamos a tener, ponerlo en las manos del Señor, todo lo que vaya a suceder en nuestro día. Y también podemos hacer un misterio del rosario. Por la noche nos sugiere hacer el Salmo 51, el Salmo 50 o el Salmo 138. Dar gracias a Dios por las bendiciones, por las cosas que sucedieron, por lo bueno, por lo que aprendimos, por cada situación, ¿verdad? Debemos de dar gracias siempre a Dios. Hacer también ese examen de conciencia de lo que hice, de lo que no hice, de lo que pude haber hecho y preferí no hacerlo. También es importante. Repetir de corazón, Dios mío, perdóname. Dios mío, perdóname de corazón. Ya con esto, pues terminamos la clase del día de hoy. Vamos a pasar al pastoreo.